¡Ah! Casi me mato. Hay un agujero aquí al lado. Madre mía, por hacer el imbécil. Joder. Hostia, veo estrellitas y todo. Uf, madre mía, no sabéis la fuerza que he tenido que hacer para no caerme en el hueco. Joder. Vaya suicida. Espera. Qué mareo. Madre mía. Hola, Krakens. Aquí estamos. Cada día varío el tono. De nuevo, bienvenidos, amigos. Bienvenidos un día más. Un día más a Teorías con David, con Shar TV. Amigos, hoy vamos a hablar de una cosa a la que yo no le tenía mucha fe, sinceramente, hace años. Que luego quise, por mis propios medios y experiencia, pues bueno, valorar y probar. Qué ironía, porque resultó en algo muy curioso. Descubrí patrones, descubrí cosas muy interesantes y... fue muy guay. Os hablo, amigos, sobre el tema de las tablas solunares, de la teoría solunar, de si picas más a una hora, a otra, que las mareas, que no sé qué, ¿vale? Bueno, y para ello también voy a apoyarme un momentito en una página web, muy breve, porque al final os voy a hablar, como siempre, desde mi propia experiencia, desde lo que yo he vivido, de lo que a mí me ha funcionado y de lo que yo he considerado como un patrón y por lo tanto algo a tener en cuenta real. ¿Esto qué significa? Que tú no puedes coger y, en base a lo que yo te voy a explicar aquí y a contar, decir, así que así es, perfecto, David, a partir de mañana sigo al pie de la letra eso y me voy a forrar a pescado. No, puede que no, en tu zona a lo mejor no va a servir, es más, incluso aquí, porque yo te voy a hablar de en donde yo me afinco habitualmente, que es en Mallorca y en el Mediterráneo, pues a mí me ha servido lo que te voy a contar, pero a ti a lo mejor no te sirve, quizá tú eres de una zona atlántica, cantábrica, siendo de la península, no sé, un Mediterráneo oriental de cara, pues, no sé, a Grecia, Italia, por ahí, o quizá más occidental, más para el otro lado, yo qué sé, no lo sé, a lo mejor no te sirve, ¿sabes? Pero hay ciertos patrones que creo que sí que funcionan bien, porque además, cuando he salido de aquí a pescar fuera, siempre he procurado mirar esas cositas que yo tengo ahí en cuenta, porque he visto que aquí sí que me han funcionado muy bien, y por lo tanto, cuando me he ido fuera, lo he tenido en cuenta, lo he tenido en mente. Al final no ha sido determinante para ir a pescar, he ido igualmente, me daba igual si lo que me marcaba la teoría de ahí las tablas era en plan, te vas a comer me daba igual, yo iba a ir igual, porque muchas veces marca que parece que va a ser ultra épico y te comes igual, o sea, un bolazo épico. Pero bueno, está bien también tenerlo en cuenta y, oye, a veces te das cuenta que efectivamente hay picos, hay movimientos sexy cuando tú creías que iba a verlo. Y dices, pero también a veces uno ve lo que quiere ver. Entonces hay que ser un poquito desapegado, ¿no? Un poquito, vamos a mirarlo con perspectiva. Es decir, un poco más objetivos, ¿vale? Es decir, como decía, mirándolo como si no fueras tú el que está ahí en ese momento, sino como alguien que tú estás viendo y estudiando mientras pesca y que tú le has dicho, oye, vete a pescar hasta esta hora, y dime qué ha pasado. Cuéntamelo todo con pelos y señales, baby. Te quiero. Le estoy hablando a una roca, no hay nadie aquí. ¿Por dónde iba? Sí, teoría solunar y también de marea, ¿vale? Ok. ¿Qué puedo contaros sobre esto, bros? ¿Qué voy a decir yo que pueda realmente, a lo mejor, pues, servir de serte útil, ¿no? Porque a mí me gusta hacer vídeos de estos de cada maestrillo con su librillo. Sí, capítulo ni se sabe, porque no me acuerdo, pero no pasa nada, bro, tú tranquilo. Bien, lo primero de todo que quiero hacer es enseñarte esta web, ¿vale? No te la voy a poner aquí, no, porque tampoco le quiero hacer mucha publicidad aquí a la web esta de tablademareas.com, que ya la he hecho, pero bueno, más que nada porque es orientativa, ¿vale? Aquí en esta web, si tú vas subiendo, aparte de 227 anuncios, como se puede comprobar, ¿veis que hay unas tablas? Fíjate, hoy marca horrible, vamos. Hoy marca que supuestamente a las 4 era un buen momento y que hay muy poquita, ¿veis que hace una curva azul que hace así? Eso es la marea. Cuando la curva es más pronunciada, ahora te voy a enseñar un día de curva pronunciada, pues marca mucha más, ¿no? Más... A ver, pues, por ejemplo, debería ser un día marcado. Luego eso es otra cosa importante, por eso os digo que yo me baso en mi experiencia aquí. Y es que, por ejemplo, marea aquí en Mallorca no hay, ¿vale? No hay, es que no hay aquí mareas
hay nulas prácticamente, no hay casi movimiento de marea, debido a que estamos en el Mediterráneo, y en el Mediterráneo, pues fíjate, esto es lo máximo que hay este mes de marea, de una mierda. Te vas a mirar en el norte, por ejemplo, pues esto lo puedes mirar por comunidades, ¿vale? Te mires ese, no sé, Galicia, País Vasco, Asturias, flipas, porque ves unos así brutales, porque claro, sube 3 o 4 metros la marea. Bien, enseñado esto, aquí en esta web, igual que en otras, mira la de tu zona, es importante porque va a ser más precisa siempre que algo general. Esta es general, ¿vale? Aunque puedes mirar cada comunidad y bueno, en fin, da igual. La cuestión, ¿en qué me baso yo para creer que realmente sí es útil el tema este de las tablas solunares y las mareas? En tres cosas, en tres factores principales, que os voy a pasar a contar mis experiencias con ellos y por qué descubrí un patrón en las épocas en las que os voy a hablar y por lo tanto que podía ser útil de verdad. Basarse en ello, ¿vale? En mirar los momentos X. Como todos sabemos, y voy a empezar por aquí, en el norte de España y en muchas partes, como en Canarias, bueno, y en parte también del suroeste, en todo eso hay grandes mareas pero de metros. Sube la marea, el coeficiente de marea que se llama, va variando según la época del año, según el momento lunar, etcétera. Puede ser brutal el coeficiente, en plan 120%. Esto significa que va a subir 2 veces y media o más la marea de lo que suele ser en el sitio. Es una barbaridad, ¿sabes? Esto significa que si hay 1 metro de profundidad con marea baja, vas a tener con un 120%, pues a lo mejor 3 metros y medio, ¿vale? O 3 metros, una puta barbaridad. Esto con coeficientes altos, con coeficientes bajos, pues más, quizá menos, depende de la zona, de donde tú te ubiques, ¿ok? Aquí en Mallorca, en el Mediterráneo, no tenemos eso. Aquí máximo suele subir 0,10, 0,20 centímetros, cuando mucho. Y si hay temporal, a lo mejor 0,5. Yo he llegado a ver la marea aquí en algunos puntos 1 metro de altura, pero porque realmente había un temporal brutal de 8 metros de ola y exagerado. Claro, cuando pasa eso también aumenta más todavía los coeficientes de movimiento, ¿no? Entre marea baja y marea alta. Muy bien, dicho esto, como decía, es muy importante este apunte porque hay una apreciación importante y es que esto lo sabe mucha gente de esos sitios que acabo de mencionar, donde se basan ellos para salir a pescar en los momentos de marea baja y pleamar o marea alta, ¿vale? Los picos de baja y alta. Ok, ¿cuáles son los mejores momentos según te dicen ellos? Que esto lo podéis encontrar por internet, gente que lo comenta, etcétera, en YouTube y demás, y teorías sin fin en Google, pero hay una general, ¿no? Que es la de, bueno, pues justo en la subida, ¿no? En el repunte de marea baja hacia marea alta hay un buen momento, luego justo antes de la pleamar, es decir, de la marea alta, 1 hora antes, hora y media, más o menos, 2 horas quizá, también hay otro repunte. En pleamar parece que se para un poco la cosa, en actividad, estoy hablando de alimentación, del pescado y de la cadena trófica, fitoplancton, zooplancton, gambitas, cangrejines, gusanines, etcétera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego cuando cae otra vez en la plea, bajamos a la mar, hay otro pico bueno en ese primer momento de caída. Y luego ya cuando estás a punto de llegar a la bajamar, a veces, según la época del año, parece que también puede ser bueno, ¿vale? Entonces hay ciertos momentos. Claro, tú piensas y dices, coño, si dura 6 horas a lo mejor la subida de marea, entre 6 y 8 horas, depende de dónde estés ubicado y también de si hay temporales o no. A veces dura más, o a veces incluso un poco menos, 5 horas y media o algo así. No sé exactamente, pero bueno, más o menos. Entonces, si tenemos en cuenta eso, tú dirás, coño, pues me voy a pescar 8 horas y seguro que me como ahí un montón de momentos buenos. Bueno, sí. En realidad yo te animo a que si tú vas a ir a pescar, olvídate de todo esto. De hecho, quita el vídeo. Bueno, no, míralo hasta el final. Gracias, like también, comenta, eres un borrallero y te quiero. Y ya luego te vas. Lo que te decía es que no te va a servir, o sea, da igual, tú ves, al final quien más pesca es quien más eso, me has entendido. Horas hechas en el mar. Literal, esto es así. Quien más veces tiene el señuelo, el cebo calao, es el que más peces va a coger. Por eso yo pesco algo de vez en cuando, porque soy un pesado que va mucho a pescar y ya está. Es así, amigos. Sin embargo, si eres una persona que tienes la oportunidad en el día de escaparte un par de horitas, que además tú puedes mover, me puedo escapar de 10 a 12 de la mañana, o de 6 y media a 9 de la mañana, o de 3 de la tarde a 5 y media. No sé, tienes esa posibilidad de elegir, entonces sí te interesa, amigo. Y directamente, sin enredarme más con anécdotas y movidas, que anécdota te voy a contar un par de ellas para que veas que es real lo que yo he vivido y experimentado, pero vamos directamente a lo que yo consideré en su momento. Según la teoría, te dice que cuando la luna está amanece
anocheciendo y el sol atardeciendo, o cuando el sol amanece, o cuando el sol atardece, cuando la luna atardece, o cuando la luna se encuentra en el cenit, sobre todo la luna, importante, ¿vale? El sol no tanto, pero bueno, en ciertas épocas también, pero ahora llegaremos a eso. La luna, decía, en el cenit, arriba o abajo, en nuestros pies. Muy bien, en estos 4 momentos, amaneceres, atardeceres, cenit y por debajo lunar, ¿vale? Vamos a centrarnos un momentito en la luna. Parece ser que es cuando hay movimiento de actividad, ¿vale? Que el pescado se mueve para comer. También es porque efectivamente en estos 4 momentos que acabo de mencionar es cuando la marea va cambia. Entonces, sabiendo esto, tú dirás, muy bien, David, entonces voy siempre a pescar al amanecer lunar, atardecer lunar, cuando la luna esté arriba y cuando la luna esté abajo. Pues sí, literal. Sobre todo con amanecer y atardecer lunar es lo mejor, en serio, es lo mejor. Ahora, muy genérico esto, ¿no? Tú dirás, se me queda cojo, ¿no, David? Un poquito el asunto. Tranquilo, vamos a ahondar un poco más. Verás, cuando amanece lunarmente, tú dirás, ¿y eso cuándo pasa? Cuando la luna es negra, nueva, ¿vale? Con luna nueva, es decir, cuando no hay luna, que no la veis por la noche, amanece. Con amanece quiero decir, sale por el horizonte, por el este, de día, ¿ok? ¿Esto qué significa? Que los amaneceres lunares cuando la luna es nueva, ojo, o cuando está terminando la menguante, que ya sucede eso también, es un muy buen momento, ojo a lo que voy a decir, para pescar al amanecer y al atardecer. Y tú dirás, vale, o sea, hay que ir al amanecer y al atardecer. No, hay que ir al amanecer y al atardecer cuando la luna es nueva, repito, luna nueva o luna llena, ¿sí? Amigos, de hecho, te lo voy a especificar todavía más. Cuando la luna es llena, que se ve durante la noche, los mejores momentos para la pesca, según mi experiencia y el patrón que yo he vivido aquí, desde mayo más o menos, sí, mayo, junio, hasta diciembre aproximadamente, en los meses más cálidos aquí en Mallorca, desde que la luna atardece, luna llena, ¿vale? Se mete por el horizonte de día. El mejor momento para pescar cuando hay luna llena, por lo tanto, se convierte en las horas previas a que se mete. Entonces, ¿cuándo sucede eso? Tú lo puedes mirar. Tú puedes mirar, ahora te vas tú a un calendario y dices, vale, mañana sale, con la página web esta, por ejemplo, de Tablas de Marea, lo puedes mirar. ¿Cuándo sale la luna? ¿Cuándo se esconde la luna? No el sol, la luna, ¿vale? Y tú en luna llena puedes irte a meses anteriores y ver cuándo se ha escondido. Y verás que se escondía justo cuando amanecía solarmente. Entonces es un momento crítico porque está saliendo el sol, otro astro importante, aunque no es tan relevante para esto que os voy a contar ahora. Y además la luna, que es la que afecta a las mareas, se está escondiendo, haciendo una influencia. Pero si encima coincide con el verano, el pescado come de noche gracias a la iluminación de la luna. Por lo tanto, en verano, a partir de las 2, 3 de la madrugada hasta las 9 de la mañana, suele ser épico. Sobre todo en meses centrales, junio, julio y agosto, y en septiembre también. Curioso, pero esto pasa. Sin embargo, en invierno no pasa tanto. En invierno es muy bueno el atardecer, sobre todo, ¿vale? Es decir, el atardecer solar y amanecer lunar. Sí, entonces, ¿qué pasa? ¿Que en invierno no comen de noche los peces con la luna llena y entonces este influjo que os acabo de contar de luna llena escondiéndose y saliendo el sol no funciona? Sí, sí funciona, pero en invierno el agua está mucho más fría. Aquí en verano, como no hay casi mareas, que sube y baje, permanece mucho tiempo muy fría durante la noche, y al no haber cambios de marea que remueva el agua y apenas tampoco oleajes, esto produce que la primera capa de agua de un par de metros o 3 después de la noche gélida sea muy fría, y la parte más profunda, a partir de 3 para abajo, sea donde haya un poquito más de calidez. ¿Qué pasa? Que eso implica que en invierno, por ejemplo, los mejores momentos, hablando lunarmente, son cuando la luna está arriba o cuando la luna está debajo de los pies, porque suele coincidir con el sol al revés también. Esto estoy hablando todo el tiempo de luna llena y luna nueva, amigos, que es cuando los astros se van en paralelo, por así decirlo, ¿vale? Porque con la luna llena y con la luna nueva, el sol y la luna están al contrario. En el caso de la llena, amanece el sol, atardece la luna. En el caso de la negra, amanece la luna, atardece el sol. Es decir, cuando sale el sol en la luna nueva, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? Perdona, en la luna nueva, cuando sale el sol, ¿qué está haciendo la luna? Pues la luna en ese momento está saliendo también. Amanecen los dos a la vez. ¿Por qué? Porque no la veis la luna, ni de noche. De hecho, cuando la luna está creciente, ¿no os habéis dado cuenta que la luna la vemos de día? La vemos de día, está recorriendo el cenit de día. Entonces, sin embargo, cuando va haciéndose más llena, cuanto más llena, ya empieza a no verse de día, cada vez menos. ¿Por qué? Porque cambia el ciclo y sale de noche la luna, al mismo tiempo que se esconde el sol. Se va ganando, ¿vale? Esto es así. Bien, dicho esto, hay que tener esto en cuenta. Con la luna llena, lo mejor
es pescar en en los meses cálidos, desde la madrugada, 2, 3 de la madrugada hasta el amanecer, 9, 10 de la mañana ya me estiraría demasiado. Ok, en invierno no haría eso. Yo en invierno miraría la luna cuando la luna esté arriba y cuando la luna esté abajo, o cuando el sol esté arriba y la luna atardezca, que eso suele ser en las crecientes ya bien entradas o en las menguantes. Esos son buenos momentos, porque ya hay calidez, el agua se ha calentado un poco. Repito, en mi zona, en Mallorca, en las Islas Baleares, es mi experiencia. Yo lo he comprobado durante todo, bueno, diría durante todo un año. Fue un año específico que me fijé especialmente, pero llevo muchos años desde que decidí hacer aquello. De esto no existía ni mi hijo y tiene 7 años ahora. Pues eso, hace eso, 8 o 9 años, ¿vale? Bien, como decía, llevo fijándome en esto y el patrón se permanece, es así. ¿Qué pasa? Que no puedo ahora adecuarme tanto a ese patrón para ir en los momentos más buenos. Lo que hago es ir a pescar y ya está. Y cuando sé que sucede un momento de esos buenos, pues procuro estar más atento todavía si cabe a lo que ya estoy habitualmente, porque sé que hay más probabilidad de que haya una picada más interesante, o no, a lo mejor pica mucho, pero es morralla. Pero bueno, hay más movimiento, ¿vale? En general, ok. Y ahora voy a pasar a contaros experiencias en base a las teorías estas. Yo me di cuenta que entonces dije, vale, ok, entonces, por ejemplo, hoy a las 2 de la madrugada marca que la luna va a estar en todo lo alto. Estamos en luna, pues que era llena. Bueno, no llegaba llena todavía. Estábamos en crecientes, las últimas. Y dije, marca qué tal, digo, estamos en pleno invierno, por ejemplo, ¿vale? Porque cuando empecé esto fue un día random de enero y dije, voy a experimentar este año esto, ¿vale? Y me fui a pescar. Llegué al puesto de pesca en el momento previo a que la luna llegara arriba del todo, ¿vale? Al cenit lunar. Yo quería pescar porque, según te decía la teoría, el momento de actividad de esa noche iba a ser en ese momento en el que la luna hacía la transición por arriba y luego cuando se escondía otra vez, es decir, al amanecer. Pero yo ya sabía que al amanecer se paraba mucho la actividad por el frío, pero durante la noche no tanto, porque había hecho algo de calor durante el día y permanecía templadilla el agua mientras iba cayendo escarcha y haciendo cada vez más frío durante la noche, que es más larga también porque hay menos horas de luz. Pero bueno, dije, voy a probar. Ok, en las primeras intentonas, ¿no? Aproximaciones, decidí ir a pescar pez bentónico, sargo y tal. No me fue muy bien, o sea, algo noté que picaban, pero nada muy allá, o sea, dije, más o menos igual. Esto os estoy hablando en los primeros, pues, 10 días de prueba. Claro, volvió a cambiar la luna y se convirtió en nueva. Yo seguía con la mía, con RGR. Yo decía, primero voy a probar las fases lunares de arriba y de abajo, y luego los atardeceres y amaneceres lunares, que yo ya sabía que ahí sí que era bueno, porque muchas veces también coincidía con el amanecer solar o que el sol más o menos estaba en una buena posición de luz, de hora, ¿no? Digamos, del amanecer o atardecer del sol. Ok, ya sabía que ahí sí que podía ser bueno, pero quería saber otros momentos más random en medio del día, como por ejemplo a las 12 del mediodía o de madrugada, pero a horas centrales, a la 1 y pico de la madrugada, a las 4 de la madrugada, cosas así. Y empecé a experimentar. Y hostia, hubo un momento que empecé a decidir, pues, ir a probar a spinning también, de vez en cuando. Lo que hice fue llevarme 2 equipos. Me llevaba el de 10-30 y hacía spinning, y con la otra caña, un poquito más ligera, aunque similar, lo que hacía era rock. Me ponía a pescar en plan, pues, señuelillos o cebo. Iba probando, ¿no? Y hostia, empecé a darme cuenta que cuando había más lunas crecientes, ya llenas, por en medio había como ahí un hueco que no sucedía nada, o sea, había la misma actividad o nula. Sin embargo, en las crecientes primeras, después de la nueva, y la nueva también, o las últimas menguantes, hostia, había cambios importantes. Empezaba como a... Coño, los peces que veía el día anterior que pasaban de ti, al día siguiente ibas una hora después, porque cada día la hora va moviéndose debido a que la luna va avanzando y va cambiando el ciclo. Y yo decía, hostia, de repente, a medida que me acerco a la nueva, por ejemplo, a la negra, a medida que la menguante se acaba y ya viene la luna nueva, había más actividad, sobre todo de día, porque ya os digo, yo iba de día y de noche. Debido a los horarios de trabajo que tenía, podía hacerlo, podía ir, no tenía hijos ni nada, y yo me escapaba mucho, en horas random. Iba 2 horas a pescar, 3 horas, y volvía a mi casa, porque luego a la noche volvía a ir 2 o 3 horas. Coño, y descubrí un patrón, pero muy rayado. En 3 meses me di cuenta que cuando estaba acercándome a la luna negra, con la menguante, sobre todo con las últimas
menguantes, los 2 últimos días normalmente, 2, 3 últimos días. El pescado bentónico, sargos y otros, sobre todo sargos y otros, comían bastante bien. En ciertas zonas también me di cuenta que en los acantilados o en zonas portuarias cambiaba. No era tanto así, porque había menos abundancia de depredadores en un puesto o en otro. En las zonas portuarias por las noches los depredadores se activan muchísimo por las luces que hay dentro del puerto. Entonces, claro, te ibas a zonas donde no había luz, unas pescadas de sargos con las noches completamente negras y yo decía, ¿qué coño? Te ibas con luna llena a esos mismos cantiles y te comías una mierda increíble. Yo decía, joder, unas matadas que me pegaba yo. Pero, ostras, descubrí patrones. Descubrí que efectivamente con la luna negra, en horas en las que la luna estaba arriba o abajo, de día o de noche, según correspondía, había más actividad y se notaba bastante la diferencia. Decían más, tío, se nota, y luego se nota el paro. Y tú decías, joder, claro, te metías a bucear y veías los peces no se iban, los peces del tipo sargo, variadas, doradas, moran por las zonas, ¿vale? Están por las mismas zonas y se mueven y viven en una zona, no migran tanto. Entonces, los veías ahí, pero no comían. Y luego de repente comían en las horas en las que tocaba. Qué cosas, ¿no? Claro, luego descubres también, a medida que estudias un poco y lees un poco más, que hay una eclosión de vida debido a los cambios de marea por la luna en estos momentos, ¿vale? En los momentos del cenit y tal. Por eso también los agricultores utilizan mucho la luna cuando crece, la creciente primera, para cultivar, porque ayuda esa fuerza que hace la luna, ¿no? De como tal, para que la simiente brote con más fuerza y tenga más potencia, al menos es lo que se dicen. Y bueno, parece ser así. Mi abuelo siempre lo cuenta y él ha sido agricultor toda la vida y mi padre también le encanta. Y siempre dicen, ¿no? Que con esta fase, ¿no? Es como que ayuda a que la savia sea más intensa, más fuerte y crezca la simiente mucho mejor y te da, por lo tanto, mejor, luego tenga más producción. Ok, muy bien. Yo decía, tiene sentido al final. En el mar existen muchas cositas, plantitas y alguitas que eclosionan y brotan en estos momentos de fases lunares y en los solsticios de verano, invierno y de otoño y primavera. Y además también los ciclos coinciden muchas veces con las influencias más fuertes, que suelen ser con las mareas y coeficientes más altos de luna negra y luna llena. Ok, además incluso más todavía en los momentos y periodos en los que los peces se reproducen, que suele ser en los momentos finales de calor, de calidez, pues desde septiembre, octubre normalmente hasta enero, ¿no? Diciembre, enero, depende de la zona. O vea, si me estás viendo desde, no sé, Ecuador, no sé, República Dominicana, pues ahí no. Esto no es igual, amigo. ¿Por qué? Pues bueno, porque ahí tenéis siempre la misma temperatura más o menos estable en el año. Apenas si baja un poco los grados y el agua siempre está igual de caliente o casi igual. Puede variar un par de grados para aquí, para allí o 3, pero no como aquí, que estamos ahora que el agua está a 30 grados y en invierno estará a 14. Claro, las diferencias son muy altas de una época a otra y el pescado tiene que aprovechar los momentos clave y además la luna clave para reproducirse. Además también se alimentan con más ansia. Por eso hay tantas capturas normalmente y tan buena pesca a partir de septiembre-octubre en general, de todas las especies. ¿Por qué? Porque se están atiborrando los peces para reproducirse. Viene la época de reproducción y los otros más pequeños se atiborran para engordar y crecer para poder pasar el invierno, que pues es más porco, más chungo para alimento, ¿no? Perfecto, dicho todo esto, como decía, descubrí patrones. Empecé a sacar lubinas, por ejemplo, por las noches, de madrugada, de forma relativamente asidua, pero porque me metía en zonas portuarias donde yo sabía que estaban y no comían las cabronas de día, ni al atardecer, ni al amanecer, o casi ninguna, era muy poco. A sub sí que era capaz de cogerlas en los exteriores de esas zonas, pero caña, se resistían, era muy difícil. Alguna random, pero era muy difícil. Y decía, joder, tío, pues cuando hacía esto, sobre todo de madrugada con las lubinas y las barracudas grandes, era tremendo. Luego con las doradas, sobre todo en épocas cálidas, la dorada era una locura en verano. Otra vez de noche. De día, curiosamente, había un momento muy álgido, por ejemplo, hablando de dorada, en diciembre, en noviembre-diciembre, que es cuando se reproduce, desde octubre hasta enero. ¡Guau! Pero exagerado, ¿eh? Pero que podías coger 40 doradas en un día. Obviamente la mayoría no pesaban ni medio kilo, menos. Y algunas guapas, que a lo mejor te podía llevar 5 o 6 doradas en el día, de kilo, 3/4, fácil. Yo de hecho me solía llevar 3/4 cuando sucedía estas locuras. Ahora ya no hay tanta abundancia
exagerada en estos momentos, pero también hay. Por eso vosotros me veis cuando voy con pan coger tantas doradas, a veces algunas de buena talla, en periodos de unos meses concretos. Y es por eso, porque entran y abundan y las puñeteras les encanta el pan. O sea, esto es así. Bien, dicho todo esto, quiero que te quede claro lo siguiente. Cuando vayas a mirar el tema este, si te interesa, de las tablas solunares, sobre todo, si realmente quieres probarlo, fíjate en 3 factores, como decía al principio del vídeo. 1. Fíjate en la luna, cuando amanece y cuando atardece, cuando está arriba y cuando está abajo. El sol, vale, míralo, pero en invierno. En verano el sol quítalo de la ecuación, es decir, mejor de noche, ¿vale? En pleno verano estoy hablando, ¿eh? A no ser que seas del norte. Si pescas en las zonas frías del Cantábrico, Atlántico y tal, entonces no, entonces mejor incluso de día, porque es un poquito más cálido, entonces mejor, ¿vale? Pero, repito, la luna, amanecer, atardecer lunar y cenit y en los pies. Después, segundo factor que tienes que tener en cuenta. El segundo factor que tienes que tener en cuenta es cuando coincidan el sol y la luna, que suele ser en la luna llena y en la luna negra, son los mejores momentos. Esto sin duda, ¿vale? Da igual la época, sin duda esos son los mejores momentos, pero son muy breves. Normalmente duran 2 horas, cuando mucho. Entonces es mejor los cenits y los momentos en los que la luna está en los pies. Normalmente cuando cae, ¿vale? Cuando está arriba y está cayendo hacia el atardecer lunar, que a lo mejor eso son X horas de la madrugada o del día, ¿vale? Depende de la fase lunar. Y cuando está en los pies, cuando asciende de los pies, que va a amanecer, ¿no? Cuando va a salir por el este. Entonces, yo miraría esos momentos porque son más largos, duran un poco más esos momentos de actividad, son 1 hora más o menos antes del cenit, de llegar justo debajo de los pies, digamos así en vertical para abajo, y luego un par de horas después, cuando está cayendo, incluso a veces más, ¿vale? Hasta el atardecer lunar o hasta el amanecer lunar. Entonces, mira eso. Y luego, tercer factor que tienes que tener en cuenta, que va acorde a lo que te acabo de decir, el coeficiente de marea, es decir, las mareas, la pleamar y la bajamar. Pero repito, el coeficiente de marea es muy importante. Las mareas, amigos, si tú estás en una zona de mareas altas y bajas, tienes que mirarlas también, ¿vale? Tienes que mirarlas, tienes que mirar el coeficiente. Un coeficiente bueno siempre va a oscilar entre 75 y 90, es un buen coeficiente. Cuanto más coeficiente, no es mejor, porque también hay muchas más corrientes y por lo tanto muchísimo más se mueve todo, y el pescado no es que no coma con una coeficiente de marea alta, sino que se refugia en ciertas zonas a ver venir la comida, ¿vale? Porque ya sabe el animal que con esa coeficiente tan heavy le arrastra y no le merece la pena el gasto de intentar comer y alimentarse con una corriente tan fuerte. Coeficiente de marea, amigos, lo que determina es que va a crecer la marea y las corrientes, por lo tanto, consecuentes de este crecimiento y de crecimiento cuando sea bajamar. Entonces, miremos coeficientes medios. Ni un 60 o 50, que eso es mareas muertas prácticamente, eso no mueve apenas el pescado, aunque te puede comer pescado, porque el pescado sí busca alimento, sobre todo si es épocas cálidas, porque el pescado es de sangre fría y se activa con el calor, ¿vale? Esto funciona de esta manera. Entonces, si el coeficiente está en 3,75, que es un coeficiente bajito, pero está bien, ya hay un movimiento de corriente y va bien porque no es excesivo, el pescado se alimenta con actividad, está activo y hay mucha eclosión de fitoplancton y zooplancton, hasta el 90, que ya empieza a ser un poquito más fuerte, pero aún permanece el pescado, sobre todo la mayoría. De hecho, si es un 90, normalmente los peces que habrá por norma suelen ser peces un poco más fuertes ya, más ágiles o más grandes dentro de cada especie. ¿Por qué? Pues porque son los que todavía aguantan ese coeficiente y les merece la pena aún alimentarse con esas condiciones. A partir de 90 para arriba no es que no te puedan picar, no es que, pues no voy a pescar, hoy marca un coeficiente 96, 107. No, amigo, ves a pescar, o sea, hay que intentarlo. En días de luna, la peor luna, ¿vale? Esto también lo voy a decir, es la menguante. Justo cuando acaba la llena, cuenta 2 días después o 3 de la llena, o sea, las primeras fases menguantes, todavía es bueno, relativamente. Pero ya baja muchísimo la actividad, pero es que se muere la actividad, es increíble, ¿vale? Entonces, yo no pescaría directamente la menguante, si lo puedes evitar. Ahora, si no lo puedes evitar, como es mi caso, porque, bueno, me dedico a lo que me dedico, blog diario, a pescar, tal, entonces voy en general y ya está ahí, a lo que suceda, sucede y punto. En un día malísimo, con cuarta o quinta o sexta luna menguante, que es horrible pescar de día, horrible, puede que cojas tu pieza más grande, porque aún y así el pescado, algunos siguen comiendo, alimentándose, y por lo tanto, puede ser, te puede picar, ¿sabes? ¿Por qué no? Pues claro que puede pasar. Al final, repito, pesca más
El que más horas echa, ni más ni menos, amigos. Y con esto voy a cerrar este vídeo. Sé que ha sido un poquito enredosín, ha sido un poquito ahí, pero ya me conocéis, os hablo desde mi pura experiencia. Y yo, en los 9 años o 8 años que llevo experimentando con el tema de las tablas lunares y demás, y de las mareas, me he dado cuenta que hay ciertos patrones bastante marcados, sobre todo en ciertas épocas del año, ¿ok? Si te quieres quedar con algo, quédate con... En verano hay que pescar, sobre todo al amanecer y con la luna llena más todavía, al amanecer y de madrugada. En invierno hay que pescar con horas centrales del día, sobre todo si tu zona es parecida a esta, el Mediterráneo de Mallorca, que no hay marea, en horas centrales del día y buscando sobre todo que la luna esté o en el cenit o atardeciendo, por ejemplo, buscando esos momentos, ¿vale? Momentos muy concretos. Para el spinning, por ejemplo, es súper importante. Y luego ya quédate con el tema del coeficiente de marea, es muy importante, muy importante. También puede ser, te puede salvar la vida el tema del coeficiente de marea. ¿Por qué? Porque, ¿qué dices? Payaso. Sí, muy fácil. Tú te vas a un cántil, por ejemplo, en el norte, donde la marea puede subir una barbaridad y cuando está subiendo la marea, las olas crecen por el efecto de subida de marea y crecen porque el mar recula y crece y cuando recula y crece las olas van creciendo, ¿vale? Y como encima haya un poco de oleaje, se te juntan ahí varios factores chungos. Si encima no has mirado el coeficiente de marea y tú crees, sí, normalmente sube hasta esta piedra y resulta que ese día el coeficiente de marea subía y al día siguiente todavía peor, tú vas 2 o 3 días después y conoces el pesquero y de repente te come una ola. ¿Por qué? Porque dices, wow, y cuando estás en el agua pasándolo mal, dices, ¿qué cojones acaba de pasar? Si el mar no había tanto oleaje, no tenía que subir tan arriba. Muy sencillo, el coeficiente de marea era más alto, tú no lo has mirado, y por lo tanto las olas random crecen bastante más. Y eso es una putada. Te puede pillar, ¿eh? A mí en Galicia, cuando estuve pescando allí, me anduvo de muy poco una ola de no cogerme. Justo 2 minutos hacía que me había dicho Lester, oye, está subiendo ahí un poco tal. Digo, sí, vamos a subir un par de escalones más para arriba aquí en el cantil este y seguimos pescando un poco más. Vale, ok. Subimos los trastos y acto seguido de segundo lance, donde nos habíamos ubicado nuevamente, sube una ola y se come toda la zona donde estábamos hacía un puto momento. Y no parecía que iba fuera a subir ni de lejos una ola hasta ahí porque no había llegado ninguna ni cerca. Pero bueno, veíamos que el oleaje subía un poco, salpicaba, sobre todo por el salpicón. Y dijimos, vámonos más para arriba. Y vino una ola random y se comió la zona donde habíamos estado hacía un momento. O sea, miro al este y digo, ¿sabes que ahora estaremos nadando en un puto mar con unas corrientes que lo flipan, ¿no? En Costa da Morte. Y dice, joder, tío, qué puta suerte e instinto hemos tenido. Y yo, joder, macho. En fin, Krakens, espero que os sea útil esta información. Yo voy a ver si, pues no sé, me trae una cañica, a lo mejor pesco un poquito y grabamos algo. Dame un buen like si te molan estos rollos míos de experiencias y demás y de otras cosas que sé, porque sé muchas cosas, lo que pasa es que no sé si van a ser útiles o van a entretener, pero bueno, al final me gusta la idea de que se queden en el canal también para mí, incluso para el Fro o para mis hijos, o quien quiera mirarlo, es público, así que si te ha molado dame un buen like, que lo vea yo ahí si quieres más, cada maestrillo con su librillo. Y yo me marcho ya, amores. Muchísimas gracias por estar aquí. Si has llegado hasta aquí, menudo peñazo que te has comido, pero te lo agradezco. Besazo, un like para ti, coño. Me voy a suscribir a tu vida. Chao.